Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie de los postreros días. Y en la lección de hoy, al principio de la lección de hoy, estudiaremos consecuencias que sobrevinieron de la ascensión del Señor. Como estudiamos en la lección anterior, luego de que el Señor Jesús muriera, fuera sepultado y resucitado, estuvo 40 días con los apóstoles. Al final del día 40, Jesús asciende al cielo, donde se suscitan 7 eventos, 4 eventos en el cielo y 3 eventos en la tierra. De los 4 eventos en el cielo, tenemos el primer evento: Jesús se sienta en el trono. El segundo evento es que el diablo es expulsado del cielo, por lo tanto hay una reconciliación en el mismo. El tercer evento es que el Espíritu Santo es enviado y comienza el ministerio del Espíritu. Y el cuarto evento, Jesús abre el libro donde se le da a conocer el plan de Dios. Y 3 eventos tenemos en la tierra. El primer evento, la llegada del Espíritu Santo a la tierra. El segundo evento, la reconciliación en la tierra y el establecimiento de la iglesia. Y el séptimo evento o el tercer evento en la tierra, la guerra espiritual. Cada uno de estos eventos nosotros los vamos a ir estudiando. Pero nosotros somos bendecidos, hermanos, porque vivimos en esta generación, en este siglo XXI. Y es a través de la historia bíblica que nosotros podemos observar cómo se han cumplido cada una de las profecías. Tenemos entonces la línea del tiempo, la eternidad, como comenzamos en la primera lección, y tenemos el siglo XXI, octubre 2023, que es el año en que estamos viviendo. Tenemos la cruz de Cristo que dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo tuvimos la era patriarcal. Todo eso lo podemos conocer a través de la historia bíblica. En la era patriarcal estuvo la historia de Adán, de Abel, de Set, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, hasta el Sinaí. Moisés saca al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia y lo lleva al desierto de Sinaí. Y es estando en el desierto de Sinaí, en el monte de Sinaí, donde Dios le da las tablas de la ley y hace del pueblo recién liberado, del pueblo hebreo, su pueblo, su nación. Y comienza una nueva era, que es la era judaica. Josué, jueces, Saúl, David, Salomón, el reino dividido. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. El reino del norte, al transcurrir el tiempo, fueron llevados cautivos por los asirios. De igual manera, el reino del sur, Judá, fueron llevados cautivos por los babilonios. Luego, aquellos que estaban cautivos en Babilonia, Dios les permitió regresar a Jerusalén, restaurar el templo y restaurar la ciudad. Para esto se llevaron muchísimos años. Pero no regresaron como reino. Se establecieron y debían estar sujetos a los imperios que luego vinieron. Luego hubo 400 años de silencio hasta la venida de Juan el Bautista y el nacimiento del Señor Jesús. Muere Jesús, es sepultado y resucita, y va a comenzar una era llamada la era cristiana. En la era cristiana encontramos el establecimiento de la iglesia o el establecimiento del reino y la guerra espiritual. 1000 años, como lo va a hablar Apocalipsis y como lo vamos a estudiar, y la segunda venida del Señor Jesús, para luego cerrar con eternidad. Vida eterna en el cielo, condenación eterna en el lago de fuego y azufre, también conocido como infierno. Entonces ahí tenemos la línea del tiempo de todo lo que va a suceder en esta tierra. Y nosotros vamos a ir estudiándolo poco a poco. Ahora quiero que hagamos un pequeño resumen. Dios manda a poblar la tierra, un primer intento. Esto es lo que vamos a conocer como la era patriarcal. Ahí tenemos 2 elipses que señalan, según los estudiosos, los lugares donde probablemente pudo haber estado el jardín del Edén. En la elipse pequeña
que queda al norte del Golfo Pérsico, y la elipse más grande en el territorio de Mesopotamia. Cuando Dios creó al ser humano, Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Entonces, el primer mandamiento de Dios es: fructificad y multiplicaos. No se queden en el Edén. Tienen que llenar la tierra y sojuzgarla. Este fue uno de los mandamientos que Dios le dio estando en el Edén. El otro fue el de no comer el fruto prohibido. Pero este era un mandamiento: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Desde el Edén tenían que salir, dispersarse por toda la tierra, llenar la tierra. En Génesis 2:24, cuando Dios dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán una sola carne, el mandamiento es: no pueden quedarse en el Edén. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, por tanto los hijos de Adán y Eva dejarán a Adán y Eva y se irán y poblarán la tierra. Luego, al transcurrir el tiempo, al transcurrir los años, por la misma desobediencia del hombre y por la multiplicación de la maldad, Dios manda a poblar la tierra en un segundo intento. Vino el diluvio, estuvieron un tiempo bastante considerable en las aguas del diluvio, y luego el arca de Noé atraca en el monte Ararat en Turquía. Y luego Dios le dice nuevamente a Noé y a sus hijos: multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra. El mismo mandamiento que había dado en Génesis. Ahora lo dice en Génesis 9:1. ¿Y cuál fue el resultado? Una vez más, desobediencia. Nuevamente le desobedecen y se van a la llanura de Sinar. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. El mandamiento era: llenen la tierra, y no, ellos decidieron establecerse ahí y construir una torre por si los llegaban a dispersar. La tierra es poblada. Dios tuvo que actuar. El mandamiento y el propósito de Dios es: una tierra que voy a crear, una tierra tan grande, esa tierra tiene que ser ocupada, tiene que ser poblada. Ellos no lo obedecieron ni en el primer intento ni en el segundo intento. No queda otro remedio a Dios que actuar. ¿De qué manera? Pues se confundió su lenguaje. Lo que ocurrió allá en Génesis capítulo 11. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Dios actúa cuando uno no quiere hacer las cosas, cuando uno no quiere realizar su voluntad. Si el hombre no quiso llenar la tierra, fructificarla, multiplicarse en ella, pues Dios había creado una tierra tan grande que era necesario poblar. Si ellos no lo quisieron hacer, Dios actúa. Y fueron esparcidos la descendencia de los hijos de Noé por toda la tierra. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Can y Jafet. La descendencia de Sem le tocó todo lo que es el territorio del Medio Oriente. De ahí vienen todos los semitas. A los hijos de Jafet le tocó o le correspondió todo lo que es el continente europeo. Y a los hijos de Cam le correspondió todo lo que pertenece al territorio africano. Una parte de la descendencia de Sem habita en Canaán. Y esto tiene que tenerlo usted bien presente, hermanos. Una parte de la descendencia de Sem con el tiempo habitó en Canaán, porque fue lo que Dios le prometió a Abraham. De la descendencia de Sem vino Abraham, y Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y esa tierra era Canaán. Entonces, una parte de la descendencia de Sem habita en Canaán. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a sus 12 hijos y todos entraron a la tierra de Canaán. También Abraham tuvo otro hijo que se llamaba Ismael,
que es donde viene toda la descendencia árabe. Todo ese territorio que vemos aquí de Arabia Saudita, todo este territorio fue dado a los ismaelitas. El 75% del territorio prometido a Abraham fue dado a los ismaelitas. Y el 25% del territorio prometido a Abraham fue dado a la descendencia de Jacob o a la descendencia de Isaac. Pero toda esta tierra, desde el límite del río Nilo hasta el límite del río Éufrates, fue lo que Dios le prometió a Abraham. Y se lo cumplió. Pero nosotros nos vamos a centrar en nuestro estudio en esta tierra, en este pedacito, en la tierra de Canaán, donde habitaba una parte de la descendencia de Sem. Aunque toda la tierra está llena, la historia bíblica va a girar en torno a la descendencia de Jacob, la nación de Israel. Aquí hubo gente, aquí hubo gente, aquí vivió gente, pero la historia bíblica se va a centrar en la historia de este pueblo, en la historia de la nación de Israel. Moisés, Josué, jueces, luego vino el Reino Unido, Saúl, David, Salomón, el reino dividido, Israel desde el 975 hasta el 722, 19 reyes en 9 dinastías. Todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Luego vino Judá del 975 al 586 antes de Cristo, 20 reyes, una sola dinastía, la dinastía de David. Y solo 7 de esos 20 reyes hicieron lo bueno delante de Dios. En el año 722 antes de Cristo, Israel es llevado cautivo por los asirios. Solo quedaba el reino del sur, Judá, de donde vendría el Mesías. En el 586 antes de Cristo, Judá es llevada cautivo por los babilonios. La historia bíblica continúa en torno a Judá y sus captores. 4 imperios marcarían el futuro del pueblo hebreo: los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos. Y aquí es donde nos vamos a centrar en el primer evento, cuando Jesús se sienta en su trono. El reino de Cristo. Si vamos a hablar del trono, si vamos a hablar que Jesús se sienta en su trono, es porque va a comenzar un reino. Y si Jesús es el que se sienta en el trono de Dios, va a comenzar el reino de Cristo. ¿Qué tiene que ver toda la introducción anterior con el tema de la ascensión de Cristo y su entronización? Como lo estudiaremos en breve, el establecimiento del reino de Cristo se da en los días del Imperio Romano. Para que haya un reino debe haber un rey, y para que haya un rey debe haber un trono. Cristo asciende al cielo, entre otras cosas, para sentarse en su trono y establecer el reino de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Aquí, en la tierra, por medio de su iglesia. Como vamos a estudiar, el establecimiento del reino de Dios no es un evento futurístico, sino que es parte del presente continuo desde el siglo primero, desde el siglo I. El cristiano no tiene por qué esperar el establecimiento de un reino futuro. El cristiano, como lo vamos a estudiar, debe conocer que tiene la bendición de vivir en el reino presente del Señor Jesús. El anuncio del reino de Dios. Volvemos otra vez a la línea del tiempo. Tenemos el nacimiento del Señor Jesús y ella dio a luz un hijo varón, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Lo dice Apocalipsis 12, 5b. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Tenemos el ministerio de Jesús, que lo hemos estudiado en lecciones anteriores. Estudiamos el ministerio profético, estudiamos las 70 semanas de Daniel, estudiamos el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y luego al final del ministerio terrenal del Señor Jesús, nos encontramos con el evento que estamos estudiando, la ascensión. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Luego viene el reino de Cristo. Si Jesús se sienta en el trono en el momento que ascendió, ahí comienza el reino de Cristo. ¿Cuándo? Cuando se siente en su trono. El Salmo 2, versículos 8 al 10 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Apocalipsis 12:5b dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y David, en un salmo profético, dice: los quebrantarás con vara de hierro. Lo mismo que está hablando Juan allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, parte B. David escribe el salmo, la profecía del reino. Juan, cuando escribe Apocalipsis, está hablando también de que Cristo ascendió, su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo? Cuando se sentara en el trono de Dios. ¿Cuándo sucedió eso? Vamos a verlo y vamos a seguirlo estudiando. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12:5c. Juan nos describe el propósito por el cual Jesús ascendió. Fue arrebatado para Dios y fue arrebatado para su trono. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará, no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículos 32 al 33. Muchos piensan que esta profecía es a futuro, que Cristo va a venir en un futuro y se va a sentar en el trono de David y va a reinar desde Jerusalén para siempre. Y no es así, como lo vamos a estudiar. Jesús, en profecía, el ángel le dijo a María: él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y vemos que Juan vio que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32 al 33. ¿De qué manera el reino no iba a tener fin? Lo vamos a estudiar en breve. Jesús fue arrebatado para sentarse en el trono de Dios. Y al sentarse en él, implica que es coronado rey y se le da un reino. Muchas personas hablan de un reino futuro, pero es ilógico pensar que Jesús se siente en su trono y comience a reinar siglos más tarde. Su reino se da desde el mismo momento en que se sienta en el trono. Y si mostramos que esto sucedió en el momento de su ascensión, entonces su reino comenzó ese mismo día. La profecía. Para ello debemos remontarnos a la profecía, aquella que anuncia la llegada del reino de Dios. Uno de los profetas que escribió sobre ello fue Daniel, por lo que es necesario estudiarlo. Luego nos remontaremos al tiempo del ministerio de Juan el Bautista y Cristo, quienes anuncian el establecimiento inmediato del reino de Dios. Luego al momento en que se establece el mismo, y después estudiaremos que en vida de los apóstoles ya había gente viviendo bajo el reinado de Cristo en el reino de Cristo. La profecía de Daniel. Recordemos que la historia bíblica gira en torno a Israel y los pueblos que tuvieron injerencia en ellos. Daniel es un profeta que escribió muchas cosas en lo concerniente al futuro del pueblo de Dios, tanto judíos como cristianos. Dios, a través de un sueño, reveló a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el futuro inmediato de la humanidad en lo concerniente al pueblo de Dios. Pero aparte del sueño, Daniel tuvo dos visiones más y siempre fue el mismo tema. 4 bestias que representaban a 4 reinos sobre la tierra que influenciarían grandemente en torno al pueblo hebreo. El sueño, las visiones y el anuncio del establecimiento del reino. El sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor había tenido un sueño, el cual él pidió a todos sus adivinos que se lo interpretaran. Pero no era nada fácil, porque no era solamente que le interpretaran el sueño, sino que le dijeran qué había soñado y después le dieran su interpretación. Como es lógico,
Solo Dios puede hacer algo así. Y lo hizo a través del profeta Daniel. En Daniel capítulo 2, usted puede leer acerca del sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Pero en este momento vamos a estudiar la interpretación de Daniel. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel capítulo 2, versículo 38 al 40. Usted puede leer desde el versículo 1 para que vea y estudie qué fue lo que soñó Nabucodonosor y lo que hizo Daniel para revelar e interpretar el sueño. Daniel sigue diciendo, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. La primera visión la vamos a encontrar en el capítulo 7 del libro de Daniel. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Daniel 7, 17 al 18. Usted puede ir a Daniel capítulo 7 para que vea qué fue lo que vio Daniel en visión. Luego el ángel interpreta la visión que vio Daniel. Las cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, muy parecido al sueño de Nabucodonosor. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Tanto al final del sueño de Nabucodonosor como de la primera visión de Daniel, aparece que se iba a levantar un reino que no sería jamás destruido. Daniel 2:44, Daniel 7:14 y Daniel 7:27. La segunda visión que tuvo Daniel está en el capítulo 8. Nos habla igual de cuatro reinos. Ya para ese tiempo estaba reinando Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Todavía estaba el imperio babilonio. Y este era el tercer año del reinado de Belsasar. Daniel capítulo 8, versículo 1. En Daniel capítulo 8, versículo 20, la visión nos va a hablar del reino medo-persa, que viene a representar en el sueño de Nabucodonosor el segundo reino. En el Daniel 8:21, la visión nos va a hablar del imperio griego, que viene siendo en el sueño de Nabucodonosor el reino de bronce, tal y como lo vemos en la gráfica. En Daniel capítulo 8, versículo 22, nos va a hablar de la división del imperio griego. Esto a nivel de historia secular se puede confirmar y se puede corroborar. En Daniel capítulo 8, versículos 23 al 27, nos va a hablar del cuarto imperio. Históricamente, el imperio que vino después del imperio griego es Roma. La historia así nos lo dice y la historia no se puede cambiar. Es importante tener bien en claro y entendida la historia bíblica para no perdernos ni en el tiempo ni en interpretaciones escatológicas. Los tres primeros reinos o imperios son muy fáciles de identificar. La Biblia por sí misma los identifica. Las tres primeras bestias, tres primeros reinos. Babilonia. Ahí está el mapa de Babilonia. En el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Daniel 2:32. La interpretación del sueño dada por Daniel le dice, tú, oh rey, a Nabucodonosor, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel 2, 37 al 38. Claramente entonces Daniel está diciendo a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. En la visión del capítulo 7, la Biblia nos dice, la primera era como león y tenía alas de águila.
Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Daniel 7:4. La interpretación a Daniel se le dice simplemente que esta bestia con forma de león es simplemente uno de los cuatro reinos. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Daniel capítulo 7, versículo 17. Por lo tanto, esta primera bestia, que era como león, pues viene a representar a Babilonia, que fue el primero de los cuatro reinos. No se da mayor explicación, pero haciendo la analogía con el sueño de Nabucodonosor, sabemos entonces que se trata de Babilonia. Si son cuatro bestias y son cuatro reinos, y el primer reino era la cabeza de oro, que era Nabucodonosor, entonces este león, esta primera bestia, representa al reinado de Babilonia, donde Nabucodonosor fue el primer rey. Después vino Nabonido y luego vino Belsasar. Nabonido era el hijo de Nabucodonosor y Belsasar vino a ser el nieto de Nabucodonosor. Ahora seguimos con el segundo reino o la segunda bestia, el reino medo-persa. Daniel sigue mostrando el sueño de Nabucodonosor, sus pechos y sus brazos de plata. Daniel capítulo 2, versículo 32. Y esta es la interpretación que le dio Daniel a Nabucodonosor. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Daniel 2:39. En el capítulo 7 se le muestra a Daniel la siguiente visión. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Daniel capítulo 7, versículo 5. La interpretación. A Daniel se le dice que esta bestia, semejante a un oso, es simplemente uno de los cuatro reinos. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. Pero este oso tiene algo en particular. Se alzaba de un costado más que del otro. Era una bestia devoradora. Tenía 3 costillas entre sus dientes y se le fue mandado a devorar más. Aunque no tenemos mucha información sobre esta bestia, estos 2 datos son importantes. El oso tenía 2 costados, uno se alzaba más que del otro y era un oso devorador. En el capítulo 8, habiendo ya muerto el rey Nabucodonosor y reinando su nieto Belsasar, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Daniel 8, 3 al 4. Y esta es la interpretación que se le da a Daniel. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Daniel capítulo 8, versículo 20. Entonces tenemos en el sueño de Nabucodonosor, los brazos y el pecho de plata iban a representar a un segundo reino, inferior al tuyo, según Daniel capítulo 2, versículo 39. En la primera visión, en el capítulo 7, representaba un oso en el cual un costado se levantaba más que el otro. Y en el capítulo 8 representa a un carnero que tenía 2 cuernos, y la Biblia dice que estos son los reyes de Media y de Persia. La historia secular nos dice que después del reimperio babilónico vino el imperio medo-persa. Ciro, el rey de Persia, fue el que irrumpió en el reino de Babilonia y lo conquistó. El tercer imperio, el imperio griego. En el sueño de Nabucodonosor se nos dice que es el vientre y sus muslos de bronce, Daniel 2:32. Y la interpretación de ese sueño nos dice que es un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, Daniel 2:39. En la primera visión, en el capítulo 7, la Biblia dice: después de esto miré y he aquí otra bestia, quiere decir
semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Daniel 7:6. La interpretación. A Daniel se le dice simplemente que esta bestia, semejante a un leopardo, es uno de los 4 reinos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantaron en la tierra. Daniel 7:17. Ya vimos el reinado babilónico, ya vimos el reinado medo-persa. El tercer rey es una tercera bestia semejante a un leopardo. Este leopardo tiene algo en particular. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. En la segunda visión, es decir, en el capítulo 8, Daniel dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía delante del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8:5-8. Esta profecía es importantísima y tiene una descripción tan maravillosa. Nos habla del macho cabrío. Ese macho cabrío viene a representar a Alejandro Magno. Alejandro Magno venía con todo, tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de 2 cuernos, el medo-persa, el que estudiamos anteriormente, que yo había visto en la ribera del río, dice Daniel, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, lo derrotó, pues le quebró sus 2 cuernos. Ya el reinado medo-persa se acabó, ahora estaba el imperio griego. El carnero ya no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Alejandro se apoderó del reinado medo-persa y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, Alejandro tenía 33 años, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Cuál cuerno? El cuerno que tenía entre sus ojos, que tenía en su mente, en su visión. Ese gran reino fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora veamos cuál es la interpretación. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al carnero que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Daniel 8:21-22. Está hablando que el imperio griego fue dividido en 4 reinos. La división del imperio griego. La visión, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿La tierra gloriosa quién es? Pues la tierra de Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8:8-12. Otra descripción maravillosa de lo que sucedió. La interpretación. Y en cuanto al carnero que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de Daniel 8:22. Al morir Alejandro Magno, el imperio griego se dividió en 4 reinos, llevando el nombre de sus generales. Todo esto lo puede constatar y confirmar a través de la historia universal. El norte-este lo agarraron los seleucidas, aquí lo tenemos en el mapa, Seleuco Nicator. El sur por los Ptolomeos. El oeste, Lisímaco. Y un poquito más allá, Casandro. En el mapa. Con el tiempo, los seleucidas
conquistan el territorio de Lisímaco y Casandro. Entonces el territorio de los seleucidas creció hasta acá. Entonces quedaban el reino del norte y el reino del sur. Daniel 11 nos habla de las batallas entre estos dos reinos. Cuando usted lee Daniel 11, va a haber una batalla entre el reino del norte y el reino del sur. Estos son el reinado de los seleucidas y el reinado de los ptolomeos. Pero si el reino del norte estaba aquí y el del sur estaba aquí, ¿quién estaba aquí? En la mitad, los israelitas. Estaba Judá. En el territorio de Judá, donde habían regresado, ahí estaban habitando los judíos, los que habían regresado de Babilonia. Entonces siempre, cuando el norte atacaba al sur, los judíos sufrían. Y cuando el sur atacaba al norte, los judíos sufrían en esta tierra. Es interesante hacer notar que esta tierra, para este entonces, no se llamaba Palestina. En el año 135 Adriano, después de Cristo, Adriano la llamó Palestina de Siria. Pero no se llamó Palestina sino hasta ese entonces, hasta el año 135 después de Cristo. La visión que nos dice acerca de la división del imperio griego. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Cuerno pequeño, de uno de ellos salió uno que creció mucho hacia el sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa. De aquí hacia el oriente y hacia el sur. La tierra gloriosa, la elixir. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel capítulo 8, versículos 8 al 12. Esa parte nos habla de Antíoco IV, de la dinastía seleucida. Un hombre muy perverso que gobernó en lo que se conoce como los 400 años de silencio e hizo grandes atrocidades. Entre ellas, sacrificar cerdo en un altar que colocó por encima del altar de los holocaustos. Si quiere tener más información de esto, pues lea los libros históricos de los Macabeos. Macabeos 1 y Macabeos 2, y puede enterarse más de esto. No puedo comentar esto porque si no se haría muchísimo más largo de lo que está haciéndose este estudio. Pero Antíoco IV está profetizado en Daniel capítulo 8, versículos 8 al 12, de una manera maravillosa. De un cuerno pequeño salió de uno de esos reinos hacia la tierra gloriosa y hacia el reino del sur. Antíoco IV quería atacar al reino del sur y los judíos, Jerusalén, se les atravesaba y ellos llevaron. También está la historia de los macabeos. Y de ahí surge, cuando los macabeos triunfan, es que surge aquella fiesta judía, la fiesta de las luces, que se celebra más o menos en el mes de diciembre, el Hanukkah. Ahora vamos con la cuarta bestia, Roma. ¿Por qué está entre interrogantes? Aquí es donde se divide la interpretación. Pues algunos piensan que esta cuarta bestia vendrá en el futuro. Todos, o la mayoría, coinciden que el primer reino o la primera bestia es Babilonia, que el segundo reino o la segunda bestia son los medopersas, que el tercer reino o la tercera bestia son los griegos, pero en esta cuarta bestia se divide la interpretación. Unos dicen que es el Imperio Romano o Roma, y otros dicen que es una bestia que vendrá en el futuro. ¿Qué nos dirá la Biblia? ¿Habrá tanta claridad como lo hubo para los anteriores? Eso es lo que vamos a estudiar. Como podemos observar en el mapa, Roma se extendió mucho más hacia el occidente, o sea, hacia el oeste, que hacia el Medio Oriente, hacia el este.
Entonces, si usted se ubica en el mapa, aquí está el mar grande, el mar Mediterráneo, y aquí está, en esta partecita que está aquí, señalada en la elipse, está la tierra de Canaán. Aquí está Judea y aquí está Jerusalén. El imperio romano se extendió más hacia el occidente, creció muchísimo hacia el occidente. Los otros imperios anteriores habían crecido, era hacia el oriente. El imperio babilónico comenzó aquí, el imperio medo-persa creció un poco más, el de Alejandro Magno creció un poquito más, pero el romano se fue hacia arriba, hacia el occidente, más que hacia el este. Pero Israel, al igual que con los imperios anteriores, sigue en la lupa. Los imperios anteriores, Israel estaba en la lupa. En el imperio romano sigue estando Israel en la lupa. En el sueño de Nabucodonosor tenemos que Daniel le dice sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2:33. Y la interpretación que le da Daniel es, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2:40. La primera visión, en el capítulo 7, Daniel dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. El cuerno pequeño, este cuerno pequeño que nos habla Daniel 7:8, no es el mismo cuerno pequeño aquel de Daniel 8:8. La interpretación dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel 7:23-24. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 7:25-26. En la segunda visión, en Daniel capítulo 8, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8:23-25. ¿Cómo sé que está hablando del cuarto reino? Pues porque en el versículo 22 del capítulo 8 nos habla de la división del reino de Grecia en 4. Y el verso 23 comienza, y al fin del reinado de estos. ¿Quiénes? Pues de los que habla el verso 22, los 4 reinos que surgieron de Grecia. La cuarta bestia del capítulo 8 nos habla de una continuación inmediata. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, Daniel 8:23a, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Daniel 8:23b. Normalmente se interpreta a este rey como Antíoco IV, de quien hablamos anteriormente. Es probable que así sea, pero personalmente creo que se refiere a la llegada de Roma para conquistar Grecia. El punto aquí es que Antíoco IV no fue el último rey seleucida antes de ser conquistado por los romanos. Después de Antíoco IV, Epífanes, gobernaron 3 reyes del imperio seleucida antes de ser conquistados por Roma. Antíoco V, Eupator, del 164 al 162, era hijo de Antíoco IV Epifanes. Fue asesinado por su tío Demetrio I Sóter. Y Demetrio I Sóter, del 162 al 150 a.C.,
tío de Antíoco V Eupator, fue derrotado por Roma en la batalla de Magnesia en el año 190 a.C. Antíoco VII Sidetes, del 145 al 138 a.C., hijo de Demetrio I Sóter, fue derrotado por Roma en la batalla de Panión en el año 145 a.C. El imperio seleucida fue finalmente conquistado por Roma en el año 64 a.C. durante el reinado de Pompeyo. La historia bíblica gira en torno a Cristo y a su pueblo. Por lo tanto, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Daniel 8:23. Pareciera que se relaciona más con la de Roma a Grecia. La profecía de la abominación desoladora de Daniel 9:27 es aplicada a Antíoco IV, pero el Señor Jesús la interpreta con Roma, según Mateo 24:15 al 20 y Lucas 21:20 al 24. Este es un ejemplo del doble cumplimiento de una profecía. La conclusión es que Roma fue el cuarto imperio, ya que siguió a Grecia en la consecución de reinos. Ahora bien, siendo esto así, Daniel nos dice que durante los días de estos reyes, Dios levantaría un reino que no sería jamás destruido. Un reino indestructible. El sueño de Nabucodonosor. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:35. La interpretación. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Daniel 2:44 al 45b. En los días de estos reyes se refiere a los imperios de los que habló anteriormente, y específicamente al último imperio, Roma. En los días de Roma sería levantado un reino que jamás sería destruido. La primera visión, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:13 al 14. La interpretación. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Daniel 7:17 al 18. ¿Cuándo le fue dado el reino a los santos? Durante los días de los cuatro reyes o reinos. Específicamente, ya habían pasado tres y estaba en desarrollo el cuarto. Para que haya un reino debe haber un rey. Todo lo que hemos estudiado en esta clase de historia universal es para que entendamos, afirmemos y confirmemos que Cristo ascendió, se sentó en su trono y estableció su reino durante los días de la cuarta bestia o cuarto imperio, Roma. El cumplimiento de la profecía. Ya estudiamos el anuncio de la profecía, estudiamos todo el sueño de Nabucodonosor y las dos visiones que tuvo Daniel. Primer imperio Babilonia, el segundo imperio Medo-Persa, el tercer imperio griego y el cuarto imperio Roma. Y en los días de esos reyes se iba a levantar un reino que no iba a ser destruido. Eso lo decía el anuncio de la profecía. Ahora vamos a estudiar el cumplimiento de la profecía. Regresemos al día de la ascensión del Señor. Enfoquémonos en su ascensión. Recordemos que fue arrebatado para Dios y para su trono. Varios textos nos hablan de ello. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Ahora quiero que hagamos uso de nuestra imaginación. Coloquemos una cámara de video imaginaria en el lugar donde están los discípulos, enfocando a Jesús. Vemos que Jesús está ascendiendo. Entonces la cámara es como si fuera cualquiera de esos discípulos que están en la gráfica. Y después de que Jesús dijo estas cosas, lo estamos viendo a través de la cámara, estamos viendo que fue alzado
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús ascendió y no lo pudimos ver más porque una nube le ocultó de sus ojos o una nube le ocultó de nuestros ojos. Entonces imagínense, estamos viendo, eso se llama una toma subjetiva, Jesús ascendiendo y lo tapa una nube, lo oculta una nube de sus ojos. No podemos ver más desde este ángulo a Jesús. Lo vemos hasta que sea recibido en la nube. Panorama visual de cómo ocurrieron los hechos. Jesús se sienta en el trono de Dios. Ahora vamos a colocar otra cámara de video, pero ahora en el cielo. Veremos a Jesús viniendo en la nube que lo recibió. En la primera escena, estábamos en la tierra y vimos que una nube le ocultó de sus ojos. Ahora colocamos la cámara en el cielo y vemos que Jesús viniendo en la nube que lo recibió, o en la nube que lo ocultó. Esto fue lo que se le reveló a Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, en esta imagen que tenemos a la izquierda, tenemos una cámara en que vemos a Jesús, una cámara en el cielo, vemos a Jesús de frente. Y en esta otra, una cámara en la espalda de Jesús, que vemos que se acerca hasta el anciano de días. Espero que vayan entendiendo lo que estoy diciendo aquí. El anciano de días es una representación del Padre. Vemos a Jesús de espalda acercarse al anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús se acercó hasta el anciano de días, o cuando el Hijo del Hombre, que es Jesús, se acercó hasta el anciano de días, se le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿En la tierra? No, esto está aconteciendo en el cielo. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Todo esto está sucediendo en el cielo. Jesús ascendió al cielo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Es en el cielo donde Daniel está viendo eso. Usando las figuras que estudiamos la vez pasada, Daniel está viendo el futuro. Eso se llama prolexis. Daniel se está ubicando en el futuro, es una visión. Está viendo cómo ocurre en el cielo la toma de posesión de Jesús. Es el cumplimiento del Salmo 2, 8 al 10 y el cumplimiento también de Lucas 1, 32 al 33, que iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Juan estaba presenciando el cumplimiento de la profecía de Daniel. Fíjense, mientras que Daniel no hablaba del futuro, Daniel hablaba de una prolexis, de lo que iba a acontecer. Ahora Juan en el Apocalipsis nos va a hablar de lo que aconteció cuando Jesús ascendió. El Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 96. Jesús ascendió al cielo en el año 33, o sea que habían pasado cerca de 62 años. Ahora Juan va a hacer una analexis y se va a remontar al pasado. Jesús fue arrebatado para Dios y para su trono. No hay reino si no hay rey y no hay rey si no hay trono. Ese reino que Daniel estaba viendo en profecía fue el mismo que describió cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Un reino que sería levantado en los días de estos reyes, en los reyes del cuarto reino. ¿Cuáles reyes? En los reyes que gobernaron en los reinos de los cuales interpretó en el sueño de Nabucodonosor, como lo estudiamos anteriormente. Daniel habla de 4 reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Lo acabamos de estudiar, no vamos a profundizar más al respecto. Me encanta esta parte de la historia y cómo Dios se la mostró a Daniel, tanto en la interpretación del sueño de Nabucodonosor como en la revelación que el Señor mismo le dio. Lo vimos anteriormente.
Ahora estamos en el Imperio Romano, la cuarta bestia. Hay personas que ponen en duda que el cuarto reino sea Roma, pero eso no es lo que nos dice la historia. Es Roma porque es el reino que continuó después de Grecia. Es Roma por la descripción que hace de la fortaleza de ese imperio. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará, aplastará todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Daniel 2:40 en la NTV. Es Roma porque su destrucción como imperio se dio tal cual lo interpretó Daniel. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Daniel 2:41 al 43, NTV. La historia lo confirma. Roma fue destruida a causa de su inmoralidad y de sus alianzas. Es Roma porque en los días de este imperio Jesús nació, como lo estudiamos en la lección, el día que nació Jesús. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió, Jesús se sentó en el trono, recibió y estableció el reino de Dios. Es Roma por las palabras dichas por el mismo Jesús. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9:1. Esa generación vivió en los días del Imperio Romano. Jesús está hablando con ellos. Jesús vivió en los días del Imperio Romano. Hay algunos de los que están aquí, de los que con él estaban hablando, que no se iban a morir. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Imagínense, si no fuese así, si el reino de Dios no hubiese venido, como alegan algunos, habría mucha gente de la generación de Cristo viviendo actualmente. Y sabemos que no es así. Es Roma porque Jesús es la roca de la cual habla Daniel 2:45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y esa roca estableció su reino. Daniel 2:44. Su reino es la iglesia, que según las palabras del mismo Jesús, ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Mateo 16:18. Es decir, un reino que no iba a ser destruido, el cual recibieron los santos, según Daniel 7:22. Y en Daniel 7:13 al 14 leemos cómo se le mostró a Daniel lo que iba a acontecer durante los días de esos reyes. Y observamos al Hijo del Hombre, título mesiánico y divino, ir a la presencia de Dios. Lo vimos en los ejercicios que hicimos de montar las cámaras. Cuando Jesús ascendió, cuando venía y cuando vimos que se acercó al anciano de días. Todo lo que he dicho puede ser confirmado por la historia. Lo que para Daniel era futuro, para nosotros es parte del pasado. Y lo podemos conocer a través de los libros de historia, quienes confirman la verdad bíblica. Para un mejor entendimiento, veamos las siguientes tablas comparativas. Reino de Cristo, Iglesia del Señor. Reino de Cristo. Se le dieron poder, gloria y autoridad a todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Daniel 7:14, a PDT. La iglesia del Señor. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No iba a ser destruido, ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Un reino que no iba a ser destruido. La iglesia es el reino. Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Marcos 9:1 en la Nueva Traducción Viviente. La iglesia del Señor. Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Dice Marcos 9:1 que algunos que estaban ahí no iban a morir antes de ver el reino de Dios. Y a Pedro le dice, a ti, Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y Pedro iba a tener que estar vivo, porque Pedro iba a estar en la tierra.
porque lo que Pedro atara en la tierra será atado en los cielos, y lo que iba a desatar en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Entre los que estaban ahí iba a estar Pedro. No iba a gustar la muerte hasta que viera el reino de Dios llegar con poder. Lo que vio Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 al 14. Como dije anteriormente, Daniel está viendo una prolexis futuro. Daniel está escribiendo algo que él vio en el futuro, no en los días de Daniel. Daniel está escribiendo algo que él vio que iba a suceder en el futuro. Juan, como dije anteriormente, escribe en el año 96. Escribe 62 años después de lo que pasó. Entonces Juan va a escribir una analexis. Hasta que Daniel escribió una prolexis, escribió algo que iba a acontecer en el futuro, Juan va a escribir algo que pasó o que aconteció en el pasado. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5 y 6. Juan está viendo cuando Jesús se acerca al anciano de días. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Entonces Juan en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 12 nos cuenta lo que sucedió cuando Jesús ascendió al cielo. Daniel hace una prolexis, Juan escribe una analexis de todo lo que sucedió cuando Cristo ascendió al cielo. Maravillosamente, Apocalipsis 5 nos habla de cuando se acercó ante el trono de Dios y recibió también el libro de los sellos. De eso vamos a estudiar luego. Pero lo que estamos viendo ahorita es lo que aconteció cuando Cristo ascendió al cielo. Se acercó ante el anciano de días y fue invitado a sentarse en el trono de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso fue lo que vivió Pedro. El apóstol Pedro, 10 días más tarde de la ascensión del Señor, interpretando una profecía de David, dijo: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Esto está muy claro. Pedro está diciendo, en el día de Pentecostés, 10 días más tarde de la ascensión del Señor, está utilizando una profecía de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Cuándo se estaba Cristo sentando en su trono? En el momento en que fue levantado y ascendido. Ya el rey estaba sentado en el trono cuando Pedro está diciendo esta palabra en Hechos capítulo 2. Lo que vendría después es el establecimiento de su reino. Jesús le había hablado a Pedro de ese reino. Hace rato lo comenté: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Esa promesa se cumpliría en vida de Pedro, pues ataría y desataría en la tierra. Pedro murió en la década de los 60 del primer siglo, durante los días del Imperio Romano. ¿Se habrá cumplido la promesa? Pedro en su primer sermón evangelístico dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué le ha hecho Dios? Señor y Cristo. Al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro muestra cómo hace uso de las llaves dadas. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro ató y desató por medio de la predicación del Evangelio. Todo aquel que decidió obedecer el Evangelio, arrepintiéndose y bautizándose, tal y como Pedro lo indicó, recibió el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Un acto de obediencia en la tierra también lo fue en el cielo. Fueron perdonados, liberados, desatados de sus pecados, borrón y cuenta nueva, tanto en el cielo como en la tierra. Pero también por medio de esa misma obediencia fueron unidos a Cristo, atados al Señor, revestidos de Cristo, como lo dice Gálatas 3:26. De esta manera Pedro usó las llaves para abrirle las puertas del reino a los judíos. Y en Hechos 10 hace lo mismo con los gentiles, siendo Cornelio y su familia los primeros gentiles en entrar al reino de Dios. En vida de Pedro, durante los días del cuarto reino, Roma, se estableció el reino de Cristo en la tierra y Pedro hizo uso de las llaves que Cristo le dio. El mismo razonamiento es válido a la promesa de Marcos 9:1. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con poder. Si el reino de Dios no se hubiese establecido en los días en los que esta generación estuviera viva, tendríamos personas con más de 2000 años de edad aguardando aún el establecimiento del reino. Según Pedro, Dios resucitó a Cristo para sentarlo en su trono, Hechos 2:30. Según Juan, Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono, Apocalipsis 12:5. Daniel lo profetizó y lo vio en visión. Juan vio su cumplimiento y Pedro hizo uso de las llaves para abrir las puertas de ese reino. Muchos de los que estaban vivos durante esa generación no solo vieron el establecimiento del reino venido con poder, sino que por medio de la obediencia al Evangelio fueron parte del mismo. Así vemos cómo Pablo les dice a los cristianos en Colosas que ellos ya habían sido trasladados al reino de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. De la misma manera como Pedro le había dicho a los judíos que obedecieron el Evangelio, que habían sido añadidos a la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47b. En el primer siglo, a las personas que obedecían el Evangelio, Dios los trasladaba de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Los trasladaba del mundo a la iglesia del Señor. Juan, en el año 96 después de Cristo, escribió a las 7 iglesias en Asia que él participaba junto con ellos en el reino de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Y cuando Cristo venga por segunda vez, no vendrá a establecer su reino, sino a entregarlo al Padre. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15, 24 al 25. De modo que Cristo, cuando ascendió al cielo, se sentó en su trono y estableció el reino del Señor Jesús, que es la misma iglesia del Señor. El mismo día de su ascensión al cielo, Cristo se sentó en su trono y el Padre le hizo Señor y Cristo. Hechos 2:36. Y le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:19. Ahora bien, la unción como rey y como Mesías fue realizada durante su bautismo. Mateo 3:16 al 17, Lucas 4:18. Pues Jesús viene del linaje de David, de la tribu de Judá. Siendo del linaje de David, podía ser rey. Pero mientras estuviera en la tierra no podía ser ungido como sacerdote, y menos aún como sumo sacerdote, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hebreos 7:14. Por lo que su ascensión al cielo y su entronización también significó un cambio de pacto, anunciado siglos antes por el mismo Dios. Jeremías 31, 31 al 34. Ese cambio de pacto se ve reflejado en el cambio de señorío anunciado por Pedro, Hechos 2:36, y por la autoridad entregada por el Padre a Jesús, Mateo 28:18. El autor de Hebreos en los capítulos 5 al 10 lo explica con mayor detalle. Entonces Jesús, durante el Imperio Romano, nació, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió
y se sentó en el trono de Dios. Y al sentarse en el trono de Dios, comenzó a reinar. El primer evento en el cielo, Jesús se sentó en su trono. En las próximas lecciones continúan los eventos en el cielo. La reconciliación en el cielo, Satanás es expulsado, el Espíritu Santo es enviado, la apertura de los sellos y la estrategia de Dios para la guerra espiritual. Y tres eventos en la tierra: la llegada del Espíritu Santo, la reconciliación en la tierra y la guerra espiritual en la tierra. Esta fue la lección, el primer evento en el cielo: Jesús se sienta en su trono, en nuestra serie de los postreros días. Ha sido una lección bastante larga, espero que se haya podido entender. Bendiciones de parte de nuestro Dios. De todas maneras, si tiene preguntas, puede hacerlas a mi correo electrónico o en la caja de comentarios del video. Que Dios le bendiga grandemente.